En las grandes ciudades del mundo, el tráfico se ha vuelto parte de la vida diaria. Pasamos horas atrapados buscando soluciones que prometen velocidad, conexión y progreso. Nuevas carreteras que se presentan como avances inevitables. Pero, ¿y si te dijera que en muchos de estos proyectos no hay felicidad? Que cientos de familias se quedan sin hogar y nuevos problemas de los que no habían antes aparecen. Bienvenido a la oscura realidad de la Vía Expresa Sur. En estas horas intentaba encontrar algún tipo de explicación del por qué había la necesidad de abrir una carretera que traería más problemas que soluciones, problemas que cambiaron el día a día de las personas para un nuevo comienzo, por un supuesto futuro, incierto pero prometedor. Y para entender esta historia, primero tenemos que entender qué es esta carretera y por qué se construyó. Estamos en una de las ciudades con más tráfico a nivel mundial y sudamericano, que por eso mismo se construyó esta carretera, para unir a dos zonas muy alejadas en la ciudad de Lima, la zona norte que es Caraballo y la zona sur que viene a ser San Juan de Miraflores, prometiendo reducir su viaje en un aproximado de 45 minutos. Esta obra se comenzó en noviembre del 2024 aproximadamente y se piensa terminar en 2027 aproximadamente. Realmente no sé una fecha exacta, pero ya se inauguró parcialmente, lo cual sí que es algo bueno, pero deja muchas cosas como problemática. Y tenemos que pensar que usualmente las personas pierden entre 150 a 155 horas cada año en el tráfico, lo cual viene a ser un problema gigante si hablamos de traslado. Y más si en caso estás trabajando, tienes que ir a tu escuela, a tu universidad, a tu centro laboral, lo cual termina siendo muy complejo y es por eso que se hizo esta obra, pero no todo es tan bonito como parece. Como una obra necesaria, como una obra que iba a solucionar cualquier tipo de problema vehicular, pero nos estamos dando cuenta que la realidad no es esa. Y si se dan cuenta, esto es solo un problema de muchos que todavía no he dicho en este video. Se dijo que harían puentes aéreos para el cruce peatonal, pero no lo están haciendo de momento, al igual que las banquetas o veredas que siguen sin existir, haciendo que las personas se adapten para la movilización por la zona. Pero no todos tienen esa misma facilidad. Sé que la obra estará terminada para 2027, pero así como van las cosas, no sé qué tan factible sea ese porvenir. No sé, díganme ustedes. Vamos a cruzar junto con todos ellos. Y así están cruzando. Y tenemos que estar esperando siempre hasta que nos hagan pasar. Y termina siendo un poco tedioso. Gracias. Es muy tedioso, ya les digo yo, es muy tedioso, porque no hay puentes peatonales, te tienes que estar exponiendo a cruzar con carros a altas velocidades, que muchos ni siquiera de seguro harán caso. Pero había algo que no estaba escrito en el papel, era algo que los peruanos no teníamos en cuenta, y era que todas las personas que vivían por esa área iban a ser desalojadas de sus hogares. Miles de personas y cientos de familias estaban siendo desalojadas de sus hogares de una forma inmediata, muy apresurada. Y de lo que he investigado, muchas de esas familias ni siquiera habían sido avisadas hasta más o menos 2 días antes de su desalojo. Imagínate que estás tranquilamente en tu casa y de repente te desalojan y no te dan ni siquiera mucho tiempo para que lo hagas, porque si no lo haces, simplemente lo destruyen. Incluso la Municipalidad de Lima dijo de que cuidaran las áreas verdes, y si se recuerdan, al inicio del video estábamos como que en un descampado. Todo eso era un parque. Y no me sorprende porque bastantes de las áreas verdes han terminado como esta, en tierra. Y simplemente tierra. Y es lamentable porque supuestamente esto era un parquecito. Y no hablo de este parquecito, hablo del primero, de este y de todos, porque todos están llenos de tierra. O sea, porque aparte, bueno, siguen construcciones, pero vete a saber si realmente van a terminar poniendo las áreas verdes. Y me parece un poco triste porque realmente todo eso, lo que es la vía expresa, la carretera, han sido viviendas. Y no simplemente les han derrumbado sus casas, sino también sus fuentes de ingresos, su trabajo, porque muchos de ellos trabajaban en mercados, literalmente mercados como el que está aquí a mis espaldas, que no sé si se vea, ese es un mercado, y todo eso lo han destruido completamente. Lo más triste de todo es de que todas estas personas que literalmente han perdido sus hogares, su trabajo, su fuente de ingreso, literalmente son personas que han vivido ahí entre 30 a 70 años. Por ejemplo, había el caso de un señor que se quedó ahí 70 años viviendo y aún así lo desalojaron con todo y sus pertenencias. Yo vivo 73 años acá, señor. 73 años. Vivo 73 años, yo no soy invasor. Y aquí viene una cuestión, ¿son invasores o son dueños legales de sus propiedades? Y para hablar de ese tiempo vamos a ir al lugar de los hechos.
Estamos justamente en uno de los lugares donde se han destruido un montón de casas militares, en este caso, que es toda la zona de mi derecha. Al lado izquierdo hay una parroquia y ahorita vamos a ver exactamente qué es lo que han destruido, que es justamente lo que está aquí a mi costado. Perdonen si se mueve mucho la cámara. Y por lo que veo, al parecer van a hacer algún tipo de parquecito. Lo han sustituido por un parquecito las casas. Y a decir verdad, es un poco pequeño, pero está cómodo. Está lo suficientemente grande como para que realmente las personas como que pasen el rato, lo cual está bien. Pero ahora resolvamos la pregunta por la cual han derrumbado estas casas. Que no es este caso, porque las casas militares en realidad sí tienen una respuesta mucho más rápida. Las instituciones militares son dueñas de estas casas. Ahora, para responder a la incógnita de esta situación respecto a la problemática, si son invasores o si son los dueños legales de estas propiedades, la respuesta es que depende. Hay gran parte que puede llegar a ser invasores, pero hay gran cantidad de personas que terminan siendo posesionarios, que están esperando algún documento oficial para ser dueños de esa propiedad. Y yo realmente tengo una incógnita. Si supuestamente eran invasiones, hasta incluso construyeron edificios gigantescos, ¿por qué el Estado nunca se dio cuenta de esto? Y esto no debe de pasar de esta manera, porque eran propiedades de gente que literalmente han vivido años ahí, y era algo triste ver cómo sus casas eran simplemente destruidas de un momento a otro por una vía expresa que realmente es para el progreso. Y no estoy en contra, ojo, no estoy en contra, pero creo que hay mejores formas de haber hecho todo este proyecto. Y de seguro se preguntarán si realmente han hecho algo al respecto, si les han dado alguna indemnización, si los han reubicado. Y para ser sinceros, no hay ningún tipo de información oficial acerca de eso, lo cual da a entender que realmente no se hizo nada. Y eso es algo que estaban pidiendo muchos de los que realmente eran afectados: una indemnización o reubicación. Un poquito de humanidad y empatía para todos los afectados, porque realmente no es algo que se viva así de fácil. Hoy la carretera en realidad presenta muchísimos problemas, entre esos que falta doble vía, no hay iluminación y muchos problemas más. Falta de señalización, semáforos, y simplemente hay personal como el que ya vieron controlando todos estos espacios de la vía, lo cual es muy peligroso porque las personas pasan a través de la vía y ni siquiera hay puentes peatonales, lo cual es muy importante y da mucho que pensar, la verdad. Y claro, no les quiero hablar simplemente sin evidencias, así que muy aparte de estar al lado de la vía expresa, les voy a mostrar zonas en donde no hay ni siquiera iluminación, que justamente es la zona en donde estoy pasando ahora mismo. No vengo de noche porque si no me roban. Ahí hay alguno que otro semáforo, pero luego a lo largo de lo que es la vía expresa no hay nada de iluminación. Y es algo a tomar en cuenta, más aún porque están al costado de una parroquia, de una iglesia. O sea, fácilmente les pueden robar. Llega la noche, que es la hora donde suele hacer la misa, y no la cuentan, la verdad. Toda esta zona está sin iluminación. Toda esta zona está sin semáforos. Y es lamentable, simplemente uno que otro foco que ya estaba ahí. Y ojo, y aquí a mis espaldas está una escuela para niños y es muy peligroso. La verdad, creo yo a día de hoy que más que una ayuda haberlo inaugurado tan temprano es algo lamentable, porque genera mucho más embotellamientos en ciertas zonas, no hay doble vía, es peligroso, no hay iluminación, pone más en inseguridad a todas las personas que pasan, por ejemplo, por esta zona. Y no sé cómo es lo que van a hacer, pero espero que realmente lo solucionen pronto, porque esto es algo muy persistente y que si no lo acaban nos puede costar factura. Ahora, teniendo detrás mío mi escuela donde anteriormente estudiaba, les digo que literalmente esto no era así. No es algo tan sencillo simplemente caminar por las calles. Hace un momento no lo grabé, pero alguien muy amable de seguridad se me acercó y me dijo que tuviese muchísimo cuidado con los rateros, con los ladrones, porque me pueden arrebatar la cámara y simplemente desaparecer, y no puedo hacer nada al respecto porque me dan 2 disparos y literalmente para casa, no hay gulag. Entonces hay que tener un poquito más de sensibilización con los más pequeños, con los mayores, con personas que literalmente no nos podemos mover con tanta facilidad con un vehículo. Y sí, no digo que esta obra no sirva, porque literalmente a mí me ha servido. He ido desde la zona donde yo vivo hasta una zona lejana en muy poco tiempo. Hubo el testimonio de un señor que justamente es el que vivió 70 años en su residencia, que sabe que realmente una obra como la vía expresa se tiene que dar, porque justamente sí ayuda para la movilización de vehículos y mayor rapidez. Pero lo malo es que es a coste de varios problemas que, a base de esta construcción inacabada y que literalmente lo abrieron simplemente para supuestamente solucionar la congestión de vehículos, han generado más problemas. Y no solamente uno, han generado varios. Inseguridad a montón. Y no sé qué tanto valga la pena un pequeño tráfico a que inseguridad por todos lados, porque la verdad es que da
da miedo ahora salir por esta zona. Sin ir muy lejos, acaba de suceder hace unas pocas semanas una tragedia, y este video lo grabé antes de ese suceso. Es por eso que dije esto. Y tengo que estar mirando a mi suerte a ver si realmente nadie me mata para poder cruzar. Lamentablemente ya se cobró la vida de una persona mayor por un auto que iba a toda velocidad, debido a la falta de puentes peatonales, ni señalizaciones, ni semáforos. Esto, para ser sincero, me ha dejado impactado, porque esta es la realidad que vivimos, y al igual que este accidente, ya había ocurrido alguno más en el pasado 2025, pero siguen sin resolver esta problemática tan grave. Y realmente en cierta forma me pongo a enfatizar eso porque no está nada bonito. Me resulta triste. Y yo realmente me pregunto, ¿a qué velocidad estamos avanzando si el progreso deja problemas sin resolver?